Y vamos a ir a la lección, hermanos. Aquí directamente tengo, pues, hermanos, la presentación que hace nuestro hermano Tony, ¿no? Ahí está en esta página, ¿no? Del internet. La lección de escuela sabática de toda la semana, ahí está ya. Y están los textos bíblicos también, pues. Hoy día, hermanos, es miércoles 27 de diciembre. Miércoles 27 de diciembre, ¿no? Está terminándose el año, hermanos, pues esta lección que hemos estudiado de este trimestre, pues vamos a concluir, pues hermanos, trata acerca de la misión, ¿no? La misión de Dios, dice el título. Pues en esta mañana, el título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos, por favor confirmen si se ve o no se ve ahí. A ver, hermanos, Éxito en una la misión, lectura. hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Éxito en la misión. Éxito en la misión. Tal vez algún comentario sobre este título, ¿no? Éxito. ¿Qué es éxito, hermanos? ¿No? Y aquí dice éxito en la misión, hermanos. A ver, ¿alguna pregunta o comentario respecto a este título? Hermano La Justo, pregunta sería cómo contribuir al éxito de la misión. Esa sería la pregunta, tal vez. Muy bien, hermano Celso. ¿Cómo contribuir para el éxito en esta misión, no? Bueno, la Sí. misión sabemos que es de buscar y salvar lo que se ha perdido, ¿no? Esta es la misión de nuestro Dios, ¿no? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Sí, hermana Mónica. bueno, justamente leyendo lo que decía ahí, que nosotros a veces nos podemos imaginarnos que mientras tenemos las iglesias llenas, eso es tener éxito en la misión. Mientras más estudios, mientras más personas, ¿cierto? Tenemos, y de hecho de repente me pasa que tengo algún estudiante que estamos recién estudiando, que estamos haciendo amistad también, porque a mí me gusta primero esto de hacer la amistad para llevar la palabra. Y de repente viene el pastor y me dice, ¿y puedo visitar a la persona? Y yo digo, no, porque conozco al pastor y el pastor lo primero que quiere es sacarle el bautismo. Entonces, yo digo, primero la persona tiene que conocer a Jesús, tiene que enamorarse del mensaje y ya después veremos, ¿cierto?, si es que se bautiza, porque no queremos llevar gente a que se meta en el agua nomás y salga tal cual se metió, sino que queremos gente que realmente ame al Señor y que realmente quiera ser un discípulo. Eh, entonces, qué importante, más que los indicadores, hay una palabra que dice, es mejor calidad que cantidad. Y eso es el indicador del éxito. Más que la cantidad, en este caso, ¿cierto? La calidad. Muy bien, hermana Mónica. Muy bien, hermanos. Pues así es. Entonces, bueno, ahí está el comentario, ¿no? De que realmente, pues, como dijo el Señor Jesús, ¿no? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos, ¿no? Entonces, el éxito también estaría allí, ¿no? En hacer discípulos, ¿no? No solamente que sean miembros de la iglesia, sino que sean discípulos, ¿no? Y que todos los discípulos puedan practicar todas las cosas que el Señor Jesús ha enseñado. Eso, ¿no? Hay cosas que hay que entender, ¿no? Que a veces, muchos por la emoción o porque realmente creen, pues en el Señor se entregan, pero después se deja de lado y la persona pues se aparta de Dios, ¿no? De la iglesia, porque no se hizo el discipulado, ¿no? Bueno, vamos a comentar de todo eso, ¿no? La pregunta ahí, hermanos, dice, ¿qué es tener éxito en la misión? ¿Qué es tener éxito en la misión, hermanos? A ver, Hermanito, sí, eh, hermano Wesley. buenos días. Es que tener éxito en la misión también tiene que ver, pues, que nuestro Dios Espíritu Santo eh,
que trabaje, ¿no?, en cada uno de nuestros corazones. A veces nosotros lo limitamos, el Espíritu Santo, porque nos vanagloriamos diciendo: yo traje tantos miembros, yo construí esta iglesia, yo hice un bonito programa, yo hice aquello, yo hice una buena escuela sabática, un culto divino. Y nos vanagloriamos uno mismo y no dejamos pues que nuestro Espíritu Santo trabaje y dé calidad de programa, calidad de personas. Así, de esta manera yo lo puedo entender, mi hermano. Muy bien, hermano Sli, muy bien. Aquí en el comentario, hermanos, dice, ¿no? La lección, ¿no?, de escuela sabática. Podríamos vernos tentados, hermanos, a pensar, dicen, ¿no?, que tiene que ver con muchos bautismos. Tal vez podríamos pensar, dice, ¿no?, el comentario, de que cuando hay muchos bautismos, ya pues es éxito, podría ser, ¿no? O que las iglesias sean grandes y podemos pensar que ahí está el éxito. Y tasas de crecimiento de iglesias rápidas, ¿no? Entonces, tal vez que pensamos que el éxito está en que rápido crece una iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Sigue comentando y dice en nuestra lección, podríamos pensar que el éxito consiste en entrar en cada tribu y grupo étnico de la tierra con la verdad. De repente también eso podemos pensar que el éxito está que entremos a cada lugar, ¿no? A cada barrio, a cada pueblo. Podamos, dice también, ¿no?, pensar, ¿no?, que podamos acelerarlo utilizando de repente la predicación a través de la radio, a través del internet, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y la televisión también, ¿no? Y acá sigue comentando y dice, hermanos, aunque todo esto puede ser bueno, ¿no?, todo lo que estamos diciendo puede ser bueno, debemos recordar lo que Pablo escribió a la comunidad de fe en Corinto, dice, ¿no? Entonces aquí, hermanos, pues nuestra lección, ¿no?, nos va a hacer mención a un texto bíblico, hermanos, ¿no? A un texto bíblico que, hermanos, pues va a centrar ahí nuestra lección. Entonces, hermanos, aquí Pablo, inspirado por Dios, escribiendo a los hermanos de Corinto, ¿no?, les dice así, hermanos, ahí está, hermanos, en la pantalla, ¿no? Primera de Corintios 3:6, Primera de Corintios 3:6. ¿Qué dijo? A ver, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, ahí están las palabras inspiradas por Dios. Entonces Pablo pues plantó grupos por acá, ¿no?, poniendo líderes también allí, hermanos. Y luego viene también Apolos, otro hermano, así como Pablo, Apolos, regó, pues así como en el sembrío, ¿no? Bueno, en este caso como que Pablo sembró, puso la semilla, y cuando crecen las plantitas hay que cultivarlas, las plantitas, ¿no? Entonces, para que pueda crecer la planta. Entonces, Apolos regó, dicen, ¿no? Regó, cultivó, bueno. Pero ninguno de ellos, ni Pablo, ni Apolos, ni nadie hace crecer pues la planta, sino solamente Dios. Aquí resalta, pero el crecimiento de la planta lo ha dado Dios, dice. Bueno, en el contexto, ahora hermanos, en el contexto de ese capítulo de Primera de Corintios 3:6, si alguien pudiera un poquito aclarar este asunto, ¿no? ¿Qué cosas se está resaltando aquí, hermanos? ¿Qué es regar, pues? ¿Qué cosa es regar? ¿Cómo se riega? Bueno, yendo directamente a lo que estamos hablando,
De repente alguien predicó y sembró la palabra de Dios en un determinado lugar y hay interés, ¿no? De estudiar, digamos, un curso bíblico, la fe de Jesús. Entonces, va otro hermano ahí, ¿no? Entonces, y da estudios bíblicos. Ese dar estudios bíblicos es regar, ¿no? Porque sin agüita, pues no crece la planta. Sin cultivar tampoco no se cae, la Me plantita gustaría necesita. que el hermano David Rodríguez nos dijera eso, ¿no? Porque él tiene mucha experiencia laboral, ¿no? ¿Cómo se riega? ¿Qué es regar, hermano David? Buenos ¿Qué días, tal, mis hermano. hermanos? Muy buenos días, mis queridos hermanos. Fíjense, mi querido, justamente, pues, para que haya crecimiento tenemos que regar. Ojo, primero hay que poner la semilla, luego hay que darle atención en el proceso del crecimiento. No como dice acá, yo planté, Apolo regó. Hay que estar constantemente estudiando, incrementando el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el resultado final, ¿no? El resultado final lo ha dado Dios. ¿Eso qué implica, mis queridos hermanos? El trabajo no es solamente, bueno, dar el evangelio, dar el estudio bíblico y ahí quedó. Es como si yo solamente pongo la semilla y espero el crecimiento. No, tenemos que regar, tenemos que dar estudios bíblicos constantemente, ¿no? Permanentemente, hasta que luego ya obtenemos ya la plantita. Pero el éxito de todo esto, de que el trabajo humano, no es pues el hombre. El éxito es de Dios. Ojo, el éxito es de Dios. Dios es el dueño del éxito desde el principio, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, ¿no? Él diseñó un plan. ¿Quién lo hizo? Dios, ¿no? ¿Quién vino a morir por nosotros? Dios. Entonces, Dios pues es el éxito de todo, mis hermanos. ¿Quién salvó al hombre? Dios, no el hombre. Simplemente nosotros somos colaboradores en el proceso de la salvación. Simplemente somos colaboradores. El trabajo lo hace Dios, ¿no? Nosotros no tenemos éxito sin la participación de Dios. Nosotros podemos pues, plantar, podemos llegar a enseñar la palabra de Dios, pero si no ponemos todo en las manos de Dios, si no hacemos que Dios participe, no hay éxito. Mis queridos hermanos, el éxito de todo esto es pues de Dios. Nosotros somos instrumentos. Es como en un momento dije yo, damos el estudio bíblico, vamos a enseñar, damos conocimientos. Muchas veces digo, no, pero a veces pues no quiere. No, el trabajo, hemos puesto la semilla. El trabajo es del Espíritu Santo. A ver, yo diría, ¿por qué muchos ingresan al bautismo y luego salen por la puerta posterior de la iglesia? Porque no estamos regando, no estamos discipulando. Ahí está la debilidad. Si todo el trabajo desde la plantación, lo que sería, ponemos en las manos de Dios, entonces tenemos éxito, ¿no? Hermanos, solo el éxito no es del hombre, el éxito es de Dios, mis queridos hermanos. Muy bien, hermano. Bien, hermanos, ahí está, pues, este comentario de nuestro hermano. Hermanos, en el contexto de esta frase, diremos, ¿no? Aquí, cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué él dice esas cosas, hermanos? Por eso siempre leer un poquito más antes, hasta más abajito, para entender por qué, en qué circunstancias dijo eso, ¿no? Hermanos, cuando yo leo este capítulo 3 de Primera de Corintios, veo que los hermanos, o sea, se ve ahí en ese tiempo que los hermanos
decían, yo soy de Pablo. Es como hoy en día dirán, yo soy del pastor X, soy de tal pastor. Sí. Y otros dicen, no, yo soy de tal pastor, ¿no? Y así. Y entonces ese era un problema, por eso dice que ustedes no son espirituales. Disculpe. Ustedes son carnales, todavía son carnales, ¿no? No son todavía espirituales. Porque cuando uno está pensando y dice, yo soy de tal hermano, tal pastor, está guiándose por, ¿no? Entonces, por ese pastor y así a veces se divide a la iglesia porque unos siguen a un hermano, ¿no? De repente en la iglesia hay un anciano que dice las cosas de una manera y le siguen a él y otro hermano dice otra cosa, le siguen a él, se divide así la iglesia. Cuando se hace eso, hermanos, se quiere decir que somos carnales. No, no somos todavía espirituales. Ese es un problema grave. Y había ese problema en ese tiempo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he plantado, sí, la semilla, Apolos ha regado, pero al final de cuentas el que hace crecer la planta, ¿no es cierto? Es pues Dios. Y que, como dijo nuestro hermano, simplemente nosotros somos colaboradores, nada más, pues, instrumentos de Dios, ¿no? Entonces, no estar siguiendo, ¿no? A seres humanos, ¿no? Como dice en la palabra de Dios, ¿no? Maldito el que confía, pues, en hombre, ¿no? Mm. Hermano Justo, Entonces, sí, hermano. buenos días, hermano Justo, buenos días con todos. Buen día, hermano. Buen día. Hay un librito llamado Hechos de los Apóstoles en la página 222. Dice lo siguiente. Pablo fue quien predicó primero el Evangelio en Corinto y quien había organizado la iglesia allí. Esta era la obra que el Señor le había asignado. Más tarde, por la dirección de Dios, otros obreros fueron enviados allí para que ocuparan su debido lugar. La semilla sembrada debía regarse y esto debía hacerlo Apolos. Siguió a Pablo siguió a Pablo en su obra para dar instrucción adicional y ayudar al crecimiento de la semilla sembrada. Conquistó los corazones del pueblo, pero era Dios el que daba el crecimiento. No es el poder humano, sino el divino el que obra la transformación del carácter. Los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla, trabajan bajo la dirección de Dios como sus agentes señalados y cooperan con Él en la obra. El artífice maestro pertenecen al honor, el honor y la gloria. O sea, al artífice maestro pertenecen el honor y la gloria del éxito, no a los hombres. Eso es importante. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es más importante de toda esta obra? ¿El que riega, el que siembra, el que aporca, el que desiembra, el que cuida, el que disipula? ¿Cuál es el más importante? Todas, todas. Sin la persona que sembró, nunca la semilla entró al terreno. Si alguien no lo regó, esa semilla se quedó allí. Puede ser otro año más, puede correr hasta alguien que lo riega, nuevamente recién hecha raíz. Todas las etapas son importantes, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer la tarea, pero no pensando que nuestra tarea es lo más importante que todos. No, la obra es de Dios, la gloria y la honra es para Dios. Gracias, hermano Marcelino. Muy bien, hermanos, pues aquí de repente, bueno, la lección se centra en esto, ¿no? Hermanos, quitar el lugar de Dios, o sea, del Señor Jesucristo como Salvador, poner a un pastor X o a un hermano X o a una hermana X, ¿no? Ese es el gran problema, hermanos. Ese es un gran problema. No podemos quitar, la palabra de Dios ahí está bien clara, es palabra de Dios, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y
Bueno, yo lo voy a decir claramente, ¿no? La hermana White, ¿no es cierto? Ella, ¿qué cosa es? Es así como Apolos, pero no es nada. Entonces, ella en cierto momento, 1888, creo que hubo un problema, ¿no? De la justificación por la fe. Y había esa discusión y había pues una reunión, ¿no? Ahí entre todos los líderes de la iglesia. Iban a discutir ese tema, ¿no? Y querían poner a los escritos de la hermana White, querían poner para fundamentar de repente, ¿no? Una de las posiciones. Y la hermana White pues se molestó completamente, ¿no? Y dijo, no tienen que utilizar mis escritos para afirmar alguna doctrina, ¿qué soy yo? Entonces, pero sin embargo hoy en día a veces uno lo levanta más que la Biblia y a uno va al púlpito, ni siquiera usa la palabra de Dios, sino los escritos. Si la hermana supiera, estuviera viva, se caería de espaldas, pues. Entonces, hermanos, no, Pablo es lo que está haciendo. ¿Qué cosa soy yo? No soy nada. Yo no los voy a salvar, es Jesús el que salva, es que Dios. Apolo está en qué cosa es, no es nada. No somos nada, nosotros somos colaboradores nada más. Entonces nadie tiene que quitar el lugar. Por eso dice, ustedes todavía son carnales, con celos por acá, competencias por acá, por allá. Humanamente están actuando, pues no, no espiritualmente. Entonces, en el contexto, hermanos, ese capítulo, 1 Corintios 3, está hablando de ese tema, ¿no? Entonces, hermanos, pues tenemos que en esta mañana entender, ¿no? Claramente de que realmente nuestros ojos deben estar fijados en nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las obras que hago, dicen, no, pues son dirigidas pues por el Espíritu Santo, ¿no? Como lo dijo el Señor Jesucristo también, ¿no? Él pues dijo, todas las obras que yo hago, no lo hago yo, sino es el Espíritu, es Dios, el Padre, ¿no? Desde el Espíritu Santo el que hace las cosas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, hermanos, para no caer en las tentaciones, ¿no? De enaltecer a algún ser humano, hermanos. Ese es un problema gravísimo, ¿no? Que podría estar sucediendo, ¿no? En la hermandad a nivel mundial, ¿no? Bueno, Mis ¿alguna hermanos, pregunta, algún eh, comentario de repente, hermanos? a Sí, ver, mi hermano. querido hermano, es que lamentablemente somos humanos, a veces en la iglesia se trabaja y personalmente alguien quiere vanagloriarse, ¿no? Yo hice esto, yo hice lo otro, ¿no? Pero el Espíritu de Profecía en una parte nos indica, pues, de que los creyentes dicen que deben unirse a la solemne tarea de dar la última nota de advertencia al mundo. Debemos trabajar en forma unida, no en forma independiente. Debemos trabajar como un equipo en la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿No? Es como lo que se hizo, pues, Apolo, yo planteé, Apolo, digo, es un equipo, son 2, 3, 4 personas. Uno planta, el otro riega, como dijo uno, me imagino, el otro aporca, el otro deshierva, ¿no? Y así el proceso es un equipo en el cual vamos a trabajar para dar el mensaje y al final el crecimiento de todo este proceso lo hace Dios, ¿no? Entonces, no lo hace el hombre, no nos vanagloriemos, ¿no? ¿Mm? Todo eso lo hace Dios, pero trabajemos en equipo, ¿se dan cuenta? Es lo importante. Muy bien, hermanos. Gracias, gracias, hermanos. Pues a eso vamos en este caso, hermanos, nuestra lección. Vamos a seguir leyendo. Dice, ya hemos visto que el objeto de la misión de Dios, ¿qué es, hermanos? Salvar a los perdidos de cada grupo étnico de la tierra, haciéndonos discípulos leales de Jesús, comprometidos con su misión, ¿no? Entonces, hermanos, claro, como comenta nuestro hermano también, hermanitos, si tú vas, por decirlo, al hospital haciendo la actividad misionera,
así como lo hacían los apóstoles también, hermanos, en su trabajo misionero. Y vas y oras por los enfermos, pues. Y ahí los que ya están muriendo se resucitan, se sanan, porque tuvieron fe, pues, en el Señor Jesucristo. Y la gente te mira a ti como si tú lo hubieses hecho eso, hermanos, o sea, hubieses hecho ese milagro, o que tienes algunos dotes o cualidades especiales para hacer eso. Pero ahí es donde, o sea, eso está mal, ¿no? Que te miren a ti y que tú permitas, ¿no? La honra, la alabanza de repente, tú, que le corresponde a Dios, porque ¿qué somos? Pues, ¿no? Nosotros vamos, ni siquiera sabemos nada de medicina, que la enfermedad, que simplemente estamos poniendo en las manos de Dios. Dios es el que cura, el que sana, el que transforma el carácter y todo ello. No es el pastor X, el hermano X, no somos nosotros. Entonces, eso habría que resaltar, hermanos, ¿no? Resaltar eso, ¿no? Ahora, dice aquí la lección, hermanos, lee los siguientes versículos y la pregunta dice, ¿qué nos dicen acerca del carácter de quienes se convierten en seguidores de Jesús? Entonces, aquí vamos a ver en estos textos bíblicos, hermanos, ¿qué nos dicen acerca del carácter? Dicen, ¿no? O sea, de nuestro carácter. Vamos a hablar ahora, hermanos, de nuestro carácter, ¿no? Nos hemos convertido no en seguidores de Jesús o discípulos de Jesús, pero estos textos bíblicos están hablando del carácter. Vamos a ver, hermanos, no, dice segunda de Corintios 11:2. Vamos a dar lectura, hermanos, a estos textos bíblicos, la palabra de Dios. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está, hermano, segunda de Corintios 11:2. Así que la pregunta dice, ¿no? Aquí, a ver, hermanos, está hablándose, se está preguntando acerca del carácter de los discípulos, o sea, de nuestro carácter. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, ¿no es cierto? Aquí, él está diciendo, yo os celo, no está diciendo con un celo humano, sino dice con celo de Dios. ¿Qué es eso de celo, hermanos? O ser celoso, no sé. Porque os celo, dice, con celo de Dios, ¿no? Pues os he desposado, dice, os he desposado con un solo esposo. O sea, yo los estoy llevándolos, ¿no? A que ustedes se casen con un esposo, está diciendo, ¿no? Está haciendo la figura, o sea, es una forma, metafórica o simbólica, ¿no? De hacer ver de que un creyente, que cuando lo preparamos es para que se entregue a ese esposo figuradamente, ¿no? O sea, a Jesús. Entonces tiene celos este Pablo, pero con un celo de Dios, no un celo humano, ¿no? Dice, ¿para qué? Para presentarlos, dice, yo los he preparado para presentarlos como una virgen pura a Cristo, ¿no? Ahí está, segunda de Corintios 11:2. Entonces, aquí responder la pregunta que dice, ¿no? ¿Qué nos dice acerca del carácter? Pues entonces, de quienes se convierten en seguidores de Jesús. Si alguien quiere comentar, hermanos, este texto bíblico, Ahora, sería, ¿cómo será el celo de Dios, no? Porque el celo del hombre, ¿qué cosa es? Es un dolor en el corazón, es una reacción de cólera, ¿no? Celo humano, por algo que siento que es mío, pero está, alguien otro está queriendo poseer, ¿no? Algo que es mío. Bueno, ese es celo humano, pero el celo de Dios, ¿cómo será, pues? ¿Viene a ser casi igual o no? bien, Hermano, bien, justo, hermanos, ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Cómo es el celo de Dios? Pues también en el segundo mandamiento
dice ahí, ¿no? No te harás imágenes, semejanzas o esculturas, ¿no? De las cosas que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo en las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy celoso, dice, ¿no? O sea, Dios es celoso, ahí está el celo de Dios, ¿no? Y continúa el mandamiento, ¿no? Ahí habla, ¿no? Acerca de que realmente no, las personas que creen en el Señor, le obedecen, pues tendrán misericordia, pero aquellos que no, no, o sea, en otras palabras, ahí se va viendo, hermanos, de que si una persona va a estar adorando, inclinándose o reverenciando a representaciones de Dios o de algún personaje o de algún animal que hay en la tierra, en el agua. Entonces se inclina a eso, entonces que es sacarle la vuelta a Dios. Porque detrás de esa imagen, habíamos visto la vez pasada en un texto bíblico, detrás de esa imagen, de esa representación que hace, está Satanás. Por eso dice Dios es celoso, ¿no? Y ahí la preocupación de Pablo, ¿no? Yo los he preparado a ustedes para que sean pues, fieles, ¿no? Hermano Y Justo, sí, hermano Marcelino. hay dos palabras que tenemos que subrayar y entender y aplicar en nuestra vida. Uno es celo y el otro es adular. La señora White, no me recuerdo en qué libro yo leí, dice que la adulación hace tanto daño al que adula y el adulador también se hace daño. No tenemos que demasiado exaltar a los hermanitos por alguna cosa que participa o hace. Este hermano es mejor predicador. No, le estamos dañándole su vida espiritual, hermano. Lo hundimos porque le levantamos el ego, el orgullo, es lo peor que puede ser de una persona. Dios odia al orgulloso, no quiere. Y entonces nosotros al levantarle su ego con adulaciones, ¿no es cierto? Hacemos un gran daño a los hermanos o a las hermanas. Segundo, el celo. Vemos a Cristo con el celo de Dios. Cuando entró al templo, vio allí a las cambistas haciendo negocio, el día sábado vendiendo, todas las cosas, se llenó del celo de Dios y echó fuera todas eso. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes habían hecho cueva de ladrones, ¿se acuerdan? En Isaías 57:9, creo, no estoy exactamente el versículo, dice que uno de los armaduras de Dios es el celo, tomando el manto como celo. El siervo de Dios tiene que ir elegante como el soldado romano iba con una capa roja, no, elegante, bien vestido. Igual también el soldado cristiano toma todas las armaduras, incluyendo el celo del evangelio. Hermanito, Muy bien. Hermano, Sí, hermano. pero también tendríamos que entender bien a veces, ¿no? ¿Qué cosa, pues, qué significa celo? Como uno celo, dice que con alguien... No se lo escucha mucho. Mira, con celo, mis hermanos, es cuidado, ¿no? Es diligencia, esmero en algo, es el interés extremo en preparar a alguien. Por eso que dice, porque os celo, os preparo. Con celo de Dios, no preparo como humano, lo preparo con el celo de Dios. ¿Para qué? Para ser desposado, dice, con un solo esposo. Entonces, hermano, es que Dios nos prepara, Dios nos capacita, ¿no? ¿Para qué? Para presentarnos, dice, como una virgen pura hacia Cristo. Entonces, también entendamos eso, mis hermanos, que pues ese crecimiento, ¿no? En nuestras personas, Dios lo hace con celo, Dios lo hace con un interés extremo, ¿no? Él nos capacita, Él nos prepara para la tarea final, ¿no? Eso también tenemos que entender, mis hermanos. Muy bien. Hermanos, en el contexto, no lo he leído, creo, no recuerdo, este capítulo 11, tengo entendido,
que el gran problema de la hermandad de nosotros es, sin darnos cuenta tal vez, hermanos, inconscientemente, en el lugar donde debe estar nuestro Señor Jesucristo, lo ubicamos otras cosas o otras personas, hermanos. Ese es el problema, pues, hermanos, ¿no? O sea, a veces nosotros hablamos de cosas, hasta la alimentación lo ubicamos en lugar de Jesús. Y pensamos que si yo como esto o no como aquello, y pienso que de eso depende la salvación. Y ahí, pues, ahí el celo, ¿no? Dice, pero está mal, pues eso. ¿Cómo vamos a Hermano, ocupar justo, otra cosa en lugar de nuestro Dios? Todo tiene su lugar, ¿no? Sí, hermano. ajá. La hermana Mónica hace rato quería intervenir. Quiero Hermana escuchar. Mónica, por favor. Bueno, el hermano David ya había adelantado algo de lo que quería decir. Existe el celo y los celos. El celo es lo que decía nuestro hermano, que es una preocupación, ¿cierto?, que tiene Dios por nosotros. Dice que es hacer cargo a la persona amada. A ver, no, eso no, perdón. Dice que es hacerse cargo de la persona amada. Eso es tener celo, tener un cuidado especial por alguien. Pero los celos son una respuesta emocional muy incómoda que viene por el temor de perder el afecto de una persona amada, cercana a nosotros. Cuando se refiere al celo de Dios, es cuando Él tiene un cuidado especial y particular, o nosotros mismos tenemos celo de las cosas de Dios, pero no es ese celos que tenemos cuando estamos celosos porque nos sacan la vuelta o porque nos hacen algo eh, así. Bueno, eso era mi hermano lo que quería decirle. Mm. Muy bien, hermanos. Sí, pues, bien, hermanos, claro, en realidad nosotros pensando en Pablo, hermanos, pensando en Pablo, dice, porque os celo, o sea, Pablo está diciendo, os celo, ¿no? O sea, con celo de Dios, dice, ¿no? Pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando de esa relación de pareja. Jesús es el esposo y la iglesia, nosotros somos la esposa, ¿no? Así. O pues también está con la otra figura para presentarnos como una virgen pura a Cristo. O sea, la relación que tiene que haber en nosotros con Dios, con Cristo, ¿no? Esa relación debe ser así. Y no debe intervenir otro. Pues en el Apocalipsis, hermanos, vamos a ver en las profecías de que eh, la iglesia que está representada como una mujer se prostituye, pues, fornica. ¿A través de qué, hermanos? A través de eh, que se relaciona de repente con la política, ¿no es cierto? O sea, permite a la iglesia, y justamente en el tiempo antiguo, los romanos, las tradiciones y costumbres de los romanos, entra pues y se ha permitido esto, se prostituye, hermanos. Por eso habla de la Babilonia, la gran prostituta, ¿no? Y todos los que han bebido de esas doctrinas o esas tradiciones, hermanos, son pues hijas también de la prostituta, ¿no? Entonces está hablando de ese tema, hermanos, ¿no? Lógicamente que Dios lo que hace es correctamente hace las cosas, ¿no? Pero aquí está hablando de esa relación con Dios, ¿no? Que debe ser única, ¿no? No a través de otro personaje, no tiene por qué entrar, no en esa relación otro personaje. Entonces, por eso hay un celo en Pablo, hermanos. Cuando ve que está sucediendo esas cosas, otra cosa está entrando en la cabeza, ¿no? De las personas, se está poniendo otras cosas, otros personajes, ¿no? Se le está quitando el lugar del Señor Jesús. Entonces, creo que nosotros mismos también tenemos ese celo, ¿no? Pienso yo, porque a veces hay hermanitos que vienen con un pretexto de hacer reformas y todo eso, ¿no? Y buscan el púlpito, pues, ¿no? A la fuerza quieren entrar a predicar al púlpito, pero ¿por qué? Pero eso está mal, pues. ¿Cómo vas a querer buscar esto? Eso es decir, ¿quién te está dirigiendo? No es Dios, es Satanás. El que busca el púlpito hacia la fuerza, quiere predicar, esa persona pues no está dirigida por Dios, pues. Entonces, la persona que, sea quien sea que va a predicar, hermanos, pues Dios lo utiliza. Y otra cosa también, hermanos, si nosotros vamos a la iglesia diciendo, tal hermano va a predicar, ¿qué me va a decir ese hermano? O tal pastor va a decir, ay, sí voy a ir,
a escuchar. Eso significa que uno es carnal, está yendo a buscar a una persona, no está buscando a Dios. Ese es un problema grave, hermanos. Predique quien predique, hermanos, quien le toca predicar en la iglesia. Yo tengo que ir a escuchar la palabra de Dios, no al hermano X, al pastor X. No, no, no. Si yo estoy pensando en el pastor o en el hermano que va a predicar, entonces estoy yendo a buscando personas, ¿no? No, no a Dios. Quien hable, hermanos, desde el púlpito también, Dios lo está utilizando, entonces yo tengo que captar las cosas, ¿no? Y si algo no estuviera de repente conforme a lo que está escrito, entonces es necesario, ¿no? Pedir siempre, ¿no? Un escrito está. Bueno, hermanos, son cosas que nos están haciendo reflexionar acá respecto a este texto bíblico. Y hay más textos bíblicos y el tiempo nos va a ganar y voy a dar lectura a esos otros textos bíblicos, hermanos. Dice aquí el otro texto bíblico que es Isaías 30, versículo 21, dice así. Entonces, dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Ahí está, hermanos, Isaías 30, 21. Bueno, sería bueno leer en todo su contexto para entender, hermanos, pero hasta lo que yo puedo captar, hermanos, bueno, aquí, no sé si pueden comentar también, pero acá lo que veo es que Dios es el que tiene que nos guía a través del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros no tenemos que irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Como dice el texto bíblico, que no hay que añadirle nada a la palabra de Dios, ni tampoco quitarle nada a la palabra de Dios, hermanos, sino tal como dice. Como en Josué también creo que dice, ¿no? No, dice que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, así, esfuérzate y sé valiente, dice, ¿no? O sea, que no te vayas a la derecha ni a la izquierda, sino como dice Dios, eso haz. Humilde, el humilde va a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, y el otro texto bíblico dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Y aquí va recalcando, hermanos, de que nosotros, como simbólicamente somos ovejas, escuchamos, pues, ¿no? Lo que dice el Señor, su palabra, su voz, ¿no? Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y como ovejas, pues, seguimos al pastor. O sea, lo que dice la palabra del Señor, seguimos. Y el Señor Jesús dice, yo las conozco y me siguen. Así está afirmando el Señor Jesús, que las verdaderas ovejas o los verdaderos cristianos, diríamos, escuchan la voz del Señor Jesús y siguen al Señor Jesús. No, no es, y hay otro texto bíblico que dice, yo tengo otras ovejas en otros rediles, hermanos, pero todavía no están escuchando mi voz. Yo les voy a llamar y como ellos son sinceros, no importa en qué grupo religioso esté, van a escuchar mi voz y me van a seguir, van a salir. Por eso dice, ¿no? Salid, hijos míos, ¿no? De la Babilonia. Entonces, y van a salir, pues en estos últimos días, hermanos, así va a ser. Los hijos de Dios que conocen a Jesús van a escuchar su voz del Señor Jesús y van a salir. Bueno, entonces el carácter de un verdadero cristiano, hermanos, pues se guía por lo que el Señor dice en su palabra, ¿no? No se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Y hay otro texto bíblico que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Justo lo que mencionamos, ¿no? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, hermanos, así que la voz de nuestro Señor Jesucristo es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y es que a los hijos de Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, pues nos guía, no se supone que nos está guiando, ¿no, hermanos?
a toda la verdad, pues, ¿no? Otro texto bíblico, bueno, hay más textos bíblicos, hermanos, aquí dice, en segunda de Tesalonicenses, ¿no? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y aquí, hermanos, está hablando acerca de este personaje, ¿no? El mismo Satanás, ¿no? Pero utilizando instrumento humano, hermanos, líder religioso, ¿no? Líder religioso, ¿no? Que ahí se posiciona a él y a través de ese líder religioso, hermanos, que es el inicuo, ¿no? Aparece, ¿no? Y entonces la gente le sigue, ¿no? Como si fuera el mismo Señor Jesucristo o Dios. Entonces, esto es lo que ya se anunciaba, ¿no? Proféticamente. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién, hermanos? Para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se van a perder, hermanos? Dice acá, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, yo entiendo aquí, hermanos, que si nosotros no recibimos el amor de la verdad, ¿no? Para que nos salve, lo que dice la palabra, si no recibimos eso, pues ¿qué va a pasar, hermanos? Nos van a engañar, pues el mismo Satanás a través de esos líderes religiosos, pues, hermanos, o ese inicuo que se mostrará, se ha mostrado y se seguirá mostrando también. Por esto Dios les envía, dice, pues no, a los que no quieren, pues la verdad, hermanos, el amor de la verdad. Entonces Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así es, hermanos, si nosotros rechazamos la verdad, no nos gusta, entonces pues quedamos engañados, ¿no? Por la mentira que Satanás opera, ¿no? A través, ¿cómo le engañó pues a Eva, ¿no? A Eva le engañó usando la serpiente, pues hermanos. De igual manera hoy en día, incluso dentro de la iglesia meterse, entonces utilizará a líderes religiosos, hermanos, para engañar. Como uno no quiere seguir la verdad, lo que dice la Biblia, sino quiere guiarse por otros, pues, no sé, y ahí pues no, a su gusto va a aparecer personajes, ¿no? Para engañarlos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, el cristiano verdadero, hermanos, cree, pues no tiene bastante fe, eh, no es incrédulo, porque el incrédulo, pues, hermanos, pues ya fracasó, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, que no haya, pues, entre nosotros, hermanos, que tengamos corazón malo de incredulidad, ¿no? Para apartarse del Dios vivo, ¿no? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces, nos estamos exhortando en esta sala Zoom, hermanos, no cada día, siempre lo que dice la palabra del Señor. Hoy dice, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así dice Hebreos. Otro texto bíblico dice, si decimos que no tenemos pecado, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermanos. Entonces, el primer paso, sobre todo, hermanos, ¿no? Y siempre, ¿no? Si nos acercamos más al Señor Jesús, más nos consagramos, vamos a ver nuestra situación, vamos a ver nuestra condición, ¿no? De pecado. A veces podemos pensar, ¿no? Que ya estamos consagrados así, pero cuanto más nos acercamos al Señor, pues vamos a ver nuestra indignidad. Ahora, si nosotros vamos a decir, no, ya, que no tenemos pecado, nos estamos engañando pues a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así dice, hermanos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 8. Un ejemplo, hermanos, es Job. Job, él seguramente creía, pues claro, él creía que era un hombre consagrado a Dios, pues
hacía las cosas buenas, correcto. Hasta el mismo nuestro Dios decía que era un varón perfecto, consagrado a Dios, ¿no? Pero, hermanos, a través de las pruebas se da cuenta él de que en realidad ni conocía a Dios realmente, hermanos. Y él se aborrece, ¿no? Porque él trata de justificarse. Entonces, él dice, no, o sea que realmente pues no conocía a Dios, porque, hermanos, Dios se presentó ante Job. Le dice, a ver, Job, tú que sabes más que yo, dime, a ver, ¿cómo he hecho? ¿Dónde está el fundamento de la tierra? ¿Dónde está la cimentación? A ver, dime, tú que sabes más que yo. O sea, se estaba justificando. Entonces, él pues, dice, no, pues se reconoce un miserable. ¿Cómo yo he podido pensar así? Y recién está empezando, recién a conocer a Dios. Bueno, es así. Por eso dice el texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos pues a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuanto uno más se consagra a Dios, se vuelve más humilde, más dependiente de Dios, más dependiente. No es autosuficiente, ¿no? Bueno, y hay más textos, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, dice, o sea, el verdadero cristiano confiesa sus pecados, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Él es fiel, o sea, el Señor Jesús o Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Primera de Juan 1:9, ¿no? Otro texto, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, las pruebas que nos vienen es para darnos cuenta de en qué condición estamos, cómo está nuestro carácter, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconocemos, ¿no?, nuestra condición, entonces pedimos perdón a Dios en medio de las tribulaciones. Esa es una forma figurada de decir que estamos lavando nuestra ropa, o sea, nuestro carácter, ¿no? Y los ha emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que con la sangre del Cordero te perdona todo pecado que tú recuerdes o hayas hecho y le pides perdón, pues entonces así el Señor va haciendo su trabajo, ¿no? Esto es la justificación, ¿no?, que hace el Señor Jesús. O sea, Él ha muerto, ha derramado su sangre justamente para eso, para que nos prepare, ¿no?, con un carácter, pues, semejante a su carácter de Él. Y la limpieza la da, pues, el Señor Jesús cuando la persona se da cuenta, ¿no?, o reconoce. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ya este es un carácter, ¿no? Ya está preparado, lino fino, limpio y resplandeciente, pues. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está hablando, hermanos, que la ropa misma que es ya limpia, está refiriéndose, pues, a las acciones justas de los santos, o sea, el carácter, hermanos, que debe reflejar el carácter del Señor, pues, ¿no? Que dentro de este plan, de esta misión, hermanos, es restaurar el carácter del ser humano, ¿no?, que se ha corrompido, se ha destruido, pues, entonces creemos en el Señor, sí, y el Señor está haciendo su trabajo, hermano. Bueno, hermanos, vamos a leer los comentarios. Dice así: los discípulos de Jesús son puros y son leales a Jesús, como una novia pura para su prometido. Siguen a Jesús cuando Él los guía por medio de la voz apacible y suave del Espíritu Santo. Esto incluye guiarlos a la obra misionera en favor de los demás. No hay engaño en estos discípulos, no se dejan llevar por dudas extenuantes, falsas enseñanzas, ni la inmoralidad, y no se sienten moralmente superiores a los demás. Reconocen que son imperfectos, que necesitan la gracia purificadora y la misericordia de Dios. Al comprender esto, también están abiertos a recibir corrección e instrucción de otros creyentes. El éxito en la misión es el resultado de hacer este tipo de discípulos. Ahí está, hermanos. Todo esto, lo que hemos estudiado, hermanos, ojalá que nos ayude, ¿no?,
a ser buenos discípulos, pues a ser verdaderos discípulos del Señor, ¿no? O sea, ser humildes, dependientes de Dios, hermanos. ¿Qué significa ser una virgen pura para Cristo? Como hemos leído ya, hermanos, ¿de qué manera podemos como pecadores ser así ante Dios e insistir a los demás que también sean vírgenes puras para Cristo? Recuerden, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes estaban preparadas con aceite y 5 vírgenes, ¿ah?, preparadas también, ¿no? Pero sin aceite. Y estas vírgenes sin aceite, imprudentes, ¿no? Se perdieron. Y las vírgenes prudentes que tenían aceite, ellos se salvaron, entraron, ¿no?, a las bodas, ¿no? Entonces, hermanos, está hablando de vírgenes, ¿no? Virgen pura, preparada, ¿no?, para Cristo. Ya viene el Señor Jesucristo. Ahí termina nuestra lección. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, para despedirnos con una oración? Mis hermanitos, yo quisiera hacer un Hermano, pequeño comentario para terminar. De bien. todo lo que hemos leído aquí en la Biblia, ¿no? Entonces entendemos pues, que Dios espera que seamos puros en todo, ¿no? Y reconocemos entonces que el crecimiento solo lo produce Dios. Dios es el único que puede purificarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, con toda esa preparación, yo diría, pues, tú, yo y todos nosotros tenemos que ayudar a muchas personas para que se presente pues, como una tierra fértil donde crezca, donde produzca el Evangelio, ¿no? Donde se haga buena obra y con la sabiduría de Dios lleguemos al éxito de la misión, mis hermanos. Esa es nuestra tarea y que Dios nos bendiga. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿O alguna pregunta para terminar? Hermanito, buenos días. Hermanita, buen día, hermana. La lección dice el éxito en la misión. Ya que hay muchas preguntas, hermanito. ¿Cómo podemos saber que hemos tenido éxito en la misión? ¿Por el número de interesados que asistieron? ¿Por la cantidad de estudios bíblicos que hemos impartido? ¿Por el número de bautismos conseguidos? Sin duda, estos son indicadores de éxito en la misión, pero no de nuestro éxito, sino el éxito de Dios. Eso podemos leer en 1 Corintios 3:6. Nuestro éxito es cumplir nuestra parte en la misión. ¿Y cómo podemos contribuir, pues, al éxito de la misión? Siendo puros y leales a Jesús. 2 Corintios 11:2. Siguiendo las órdenes que no es el Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Hablando a los demás de Jesús. Mateo 28:19-20. Siendo siempre veraces. Apocalipsis 1:14-5. Evitando caer en la duda o la incredulidad. Hebreos 3:12. Animándonos unos a otros. Hebreos 3:13. Actuando con humildad. Filipenses 2:3. Reconociendo nuestra imperfección. 1 Juan 1:8-9. Entonces, hermanito, acá tenemos, ¿no? Todos estos pasos a seguir. Y realmente cada uno de nosotros debemos preguntarnos cómo estamos con nuestro Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Muy bien, queridos hermanos, vamos a despedirnos. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, pues que nos despida con la oración. Hermanita Mónica, por favor. Amén. Vamos a orar, hermanos, nos vamos a poner reverentes.
Bendito Padre, Señor, gracias mi Dios Santo, Todopoderoso, Señor, por estar con nosotros en este lugar, mi Señor, instruyéndonos, Padre Santo, haciéndonos entender qué es lo más importante, mi Señor, en esta misión. Padre bendito, si bien es cierto, tú nos has puesto, tú nos has mandado, mi Señor, nos das de tu espíritu. Eres tú, mi Señor, quien finalmente cosecha y quien se lleva todo el crédito en este trabajo, mi Señor, porque tuya es la obra, Padre bendito. Tú eres quien nos salva, Padre amado. Y Señor, te queremos rogar a esta hora que tu Santo Espíritu nos llene, nos inunde, Padre bendito, y que ponga el deseo en nuestro corazón de trabajar como tú deseas, Padre amado. Que hagamos tu voluntad, mi Señor, que podamos ir donde no queremos, Padre bendito, muchas veces, que podamos hablar a aquellos a quienes no queremos hablar muchas veces, Señor. Padre bendito, que podamos tomar el peso y la responsabilidad de esta comisión que tú nos mandas, Padre bendito. Y Señor, te queremos rogar que nos perdones cuando somos vagos, mi Señor, somos flojos para trabajar. Y Señor Santo, pon en nuestro corazón el anhelo de buscarte cada día y de hacer tu voluntad, de ponerte en primer lugar siempre, mi Señor. Acompáñanos, mi Señor, a nuestros quehaceres, que donde vayamos, mi Señor, sigamos tus pasos, Padre bendito, mostrando que tú eres un Padre de amor, que nos amas y que nos has salvado a todos, Padre bendito, que moriste por cada uno de nosotros, mi Señor, para que podamos tener vida eterna. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, pero lo suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanitos. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones. Hasta Hasta mañana. mañana. Bendiciones para todos. Hasta mañana, hermanita Mónica, hermano Justo, con todos. Buen día. Hermanitos, hasta mañana. Bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Amén, De hermano. igual manera, hermana, muchas bendiciones para Que todos. tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, mis hermanos. Y mañana estamos de nuevo conjuntamente escuchando la palabra de Dios. Un abrazo bien grande a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Amén. Para usted también, hermano, muchas bendiciones, hermanitos. Muy bien, hermanitos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.